Hola a todos, mi nombre es Lady Joana Lombana y quiero contarte las 7 cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de hacer un máster con una universidad española. Bienvenidos. Bueno, para empezar esta historia quiero contarles un poco sobre por qué yo decidí estudiar un máster en la Universidad Española. Resulta que era como en el año 2012 yo tomo la decisión de ser emprendedora y ser consultora. Ya había tenido pues mis estudios de pregrado, mi posgrado, hasta algunos premios a nivel de Colombia ya había ganado como emprendedora. Pero aún me faltaba algo más porque el mundo de la consultoría también es un mundo competido, ¿no? Resulta que cualquier día yo estaba navegando por internet cuando miré una publicidad, un máster en innovación y desarrollo emprendedor y era wow, lo que yo quería hacer porque a eso me dedico. Entonces me comuniqué con ellos y me empezaron a mandar información. Resulta que era una de las universidades más antiguas del mundo, tenía un título que me encantaba, me atendieron súper bien. Entonces tomo la decisión, cuando ellos revisan mi currículum y pues se dan cuenta de mi experiencia, de todo lo que ya había hecho en el mundo emprendedor, me dieron media beca. Así que fue la combinación ideal de la necesidad que yo tenía para formarme con una oferta de un máster que para mí, les cuento, fue irresistible. Entonces, en el 2012 tomo la decisión de comenzar a cursar mi máster. Fueron 2 años, realmente una experiencia increíble donde hice amigos en varias partes del mundo, contacto con unos profesores que yo no hubiera tenido la oportunidad desde Colombia de tenerlos si lo hubiera hecho de manera presencial. Además lo podía hacer desde la comodidad de mi casa, así que tomo la decisión en el 2012 y arranco el proceso. En el 2013 lo termino y a finales del 2014 ya me gradúo. De ahí fui al ministerio para poder convalidar mi título, pero es donde me llevo una gran sorpresa. Resulta que en España se manejan 2 modalidades, eso yo no lo sabía. Una modalidad que es título oficial y otra modalidad que es un título propio. No lo sabía porque resulta que en Colombia y creo que en América Latina se maneja una sola modalidad de máster. Bueno, y antes de contarles las 7 cosas que a mí me hubieran gustado saber antes de hacer un máster con la Universidad Española, quiero contarles cuál es la diferencia entre un título oficial y un título propio. Entonces, el título oficial está regulado por el Ministerio de Educación de España y además está aprobado por el Espacio Europeo de Educación Superior, que lo conforman 49 países. En cambio, el máster a título propio son máster que sacan cada una de las universidades y estos máster se rigen únicamente por la normatividad interna que tiene la universidad. Entonces, claro, eso sí ya es claro, vamos a mirar las 7 cosas que me hubiera gustado saber. Primera cosa, convalidación del título, y esta es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta de acuerdo al foco que nosotros tenemos o de acuerdo a la necesidad que tenemos cuando vamos a hacer un máster. Resulta que únicamente los títulos oficiales son los que se pueden convalidar en los 49 países y en este caso voy a hablar de Colombia. En Colombia también podemos convalidar únicamente títulos oficiales. Los títulos propios no se pueden convalidar. ¿Qué es esto? Es decir, que no lo reconoce el país como una maestría, ¿verdad? Para acceder a un cargo público o para acceder a niveles de doctorado. Con respecto a este proceso, quiero contarles mi experiencia en Colombia. Resulta que hasta el 2015 en Colombia se podía convalidar, había la posibilidad de convalidarse en títulos propios. Después del 2015 cambia la normatividad y en el 2017 dice ningún título propio se puede convalidar en Colombia. Pero antes sí, entonces yo fui hasta el ministerio porque había terminado mi máster en el 2014, era con una universidad reconocida, estaba un programa acreditado, entonces pues yo pensé, bueno, ¿y por qué no me lo pueden convalidar? Entonces resulta que los casos de convalidación de títulos propios que fueron obtenidos antes del 2015 son realmente muy pocos. Entonces cuando yo fui me explicaron todo el proceso y me dicen, pues si usted quiere, pague lo que nosotros exigimos, ¿verdad? Como cuota para poder iniciar el proceso, pero no le garantizamos que le vayan a convalidar el título. De pronto, si le va bien, se lo convalidamos hasta como una especialización. Cosa que la verdad para mí no fue interesante porque yo ya soy especialista. Entonces,
Vamos con el segundo punto. Si tu aspiración es hacer un doctorado, te cuento que un título propio no te va a servir para acceder al doctorado. El único título que te sirve para acceder a estudios de doctorado va a ser el máster oficial. Eso lo tienes que tener muy presente. Tercer aspecto. Requisitos de acceso al máster. Resulta que para acceder a un máster oficial debes de tener un título universitario de pregrado. Es un poco diferente en el máster propio. El máster propio, recordemos que es la universidad quien pone los requisitos, entonces la universidad puede exigirte que tengas un estudio de pregrado o puede que no. Personas con títulos de bachilleres pueden hacer este máster. Aspecto número 4. Profesores. Resulta que en los máster oficial el profesorado son doctores y doctores acreditados. El máster ahí sí varía un poco porque pueden ser profesores invitados de otras universidades, pero uno de los aspectos que a mí me parece muy interesante en el máster propio es que pueden traer profesores a gerentes, empresarios, emprendedores, es decir, personas que son referentes del sector para que les enseñen estas habilidades a los estudiantes del máster de título propio. Quinto aspecto, calificación para empleos públicos o empleos privados. Entonces aquí tienes que pensar muy bien, si estás haciendo un máster para acceder a un cargo público, por ejemplo en el caso de los profesores, para poder ascender en el escalafón, deben hacer un título oficial que sea convalidado porque no te va a servir ni para doctorado ni para el acceso a cargos públicos. Calificación para empleos privados. En este aspecto, el empresario le es totalmente indiferente si obtuviste el título oficial o si obtuviste un título propio. Aquí lo único que le interesa al empresario es tus habilidades, tu conocimiento y pues tu desenvolvimiento como profesional. Entonces, en este aspecto aporta mucho el máster privado. En mi caso, por ejemplo, contrato principalmente con fundaciones, con ONGs nacionales e internacionales y la verdad es que yo no he tenido ningún inconveniente en ese aspecto. Es más, ha sido muy provechoso para mi carrera. Punto número 6. Precio y modo de financiación. Resulta que los máster a título oficial son financiados por el gobierno y la empresa privada. Por eso su precio es más económico que un máster a título propio, que es más económico que un máster a título propio. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros, en el caso de los latinos, somos considerados estudiantes internacionales. En cambio, todos los países de Europa son considerados estudiantes europeos. Por lo tanto, estos estudiantes europeos tienen una diferencia en el precio. Por decir algo de lo que yo he estado consultando, el precio por cada crédito puede ser de 60 euros y para un estudiante internacional puede llegar a un promedio de 90, 95 euros. Sin embargo, aún con esta diferencia en el precio por cada crédito, me he dado cuenta que las universidades públicas que tienen máster oficiales, aún así el precio puede ser más económico que un máster a título propio. ¿Cómo se financia el máster de título propio? Se financia únicamente por la matrícula que pagan los estudiantes. Por eso, al no haber ayuda del gobierno, sus precios son más elevados que el máster oficial. Pero aquí viene algo interesante, es que no hay diferencia entre el precio que tiene el máster para un estudiante europeo que el precio que tiene para un estudiante internacional. Los precios son los mismos. ¡Tarán! Y llegamos a nuestro punto número 7 y ya es el último. La orientación de cada modalidad, y esto sí es fundamental que quede súper clarito, porque resulta que un máster oficial está orientado a la investigación, al tecnicismo y al cientificismo. Entonces, si yo quiero seguir mi carrera de doctorado como investigadora, como científica, soy más de manejo de la parte técnica, pues para mí va a ser el máster a título oficial. Pero resulta que si lo tuyo es la funcionalidad, la profundización y la aplicabilidad, entonces es el máster propio. Si te interesa contratar con la empresa privada, con ONGs, con montar empresas, ser emprendedor, pues necesitas es algo práctico, algo rápido. Entonces en este caso lo mejor es un título propio.
Bueno, y ya llegamos al final de nuestro video. Mi consejo para ti, ¿cuál es? Que tengas muy en cuenta cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que tú quieres hacer y así mirar si te conviene el título oficial o te va a convenir el título propio. Algo que debes de tener muy en cuenta y que a mí me lo recomendó el ministerio es, me dijeron, Lady, elija universidades reconocidas, universidades acreditadas, universidades de alta calidad. Así cuando vengas al país no vas a tener ningún problema en convalidación o reconocimientos del título. Entonces eso es muy importante y más hoy en día cuando surgen tantas universidades, como podemos decir en Colombia, de garaje que uno no sabe de dónde son. Entonces lo mejor es que si vamos a hacer esta inversión, la hagamos muy bien hecha, con conciencia, ¿cierto? Aprendiendo e investigando para que después no tengamos ningún inconveniente. Bueno chicos, quiero decirles que yo no soy abogada ni soy experta en estos temas, solamente que me pareció muy importante poderles compartir mi historia y lo que yo viví acá en Colombia. Pero las leyes en cada país cambian, entonces si van a tomar esa decisión, por favor instrúyanse, investiguen en su país cómo es para que hagan una inversión o una elección acertada. Bueno, ahorita sí hemos llegado al final de este video. Mi nombre es Lady Johanna Lombana. Les cuento que estoy iniciando con mi canal. Aquí pueden suscribirse. Voy a estar subiendo contenido cada semana, cosas muy interesantes que vivo como emprendedora, como empresaria, como asesora y como profesional. Bueno, cuéntenme, ¿han pensado en hacer un máster con una universidad española? Déjame en los comentarios, me encantaría leerlo. Bueno, y no olvides suscribirte porque esta es tu zona de emprendedores.